Le quiero dar la bienvenida a Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, yo adelantaba un poco, Carlos, una noticia que nos comentaban a su vez ayer de este buque que estoy mostrando en pantalla, que fue reportado por este portal especializado en noticias militares, Task and Purpose, donde nos hablan de un buque fantasma, un buque especial de los Estados Unidos que se ha detectado dando vueltas en la zona del Caribe. ¿Por qué esto es tan importante, Carlos? ¿Y por qué en todo caso nadie prácticamente está hablando sobre esto ahora mismo? O por lo menos no los Bueno, grandes medios de comunicación. bueno, en general no hablan de este tema porque desconocen la importancia, Mm, porque ha sido enviado, llegó hace 2 días, mm, casi 3, a la zona. Es un buque que se le llama fantasma mm, porque funciona, como ustedes ven con la imagen, no como un destructor, tiene la apariencia de un carguero, sí. tiene además un transponder, es decir, una señal que se le manda a los otros barcos, a las estructuras de vigilancia de Venezuela, donde aparece como un carguero y ese Mm, transponder se le cambia permanentemente, a veces hasta 3 veces por día, la señal para mm, que aparezca cuando se mueve, que es un barco que estaba ahí antes. Los norteamericanos tienen un salto de transponder entre 3 barcos en la zona. El mm, barco este es un barco que específicamente pertenece a las fuerzas especiales de los Estados Unidos. No es un barco sí, que dependa del comando de operaciones habitual, sino que tiene mm, dentro de sí 3 secretos fundamentales para esta operación. El primero está lleno de mm. hombres de fuerzas especiales. Wow, Aquellos hombres que, recordemos, eh, acabaron con Bin Laden. sí. Acuérdense todo lo que nosotros explicamos de lo que fue toda esa operación. Bueno, este barco, ¿qué es lo que hace? Se acerca a la costa, obviamente en Mm, forma nocturna, sí. descarga los lanchones de desembarco con las fuerzas especiales y sigue navegando. Mientras los va descargando, no para su navegación, es decir, el transporte se mueve y los va a Ujú, ir a retirar a una hora determinada de la madrugada en otro punto que ya tanto las fuerzas especiales como el mm, barco tienen acordado. No tienen que hacer ninguna comunicación entre la fuerza de desembarco y el buque que los descargó y que los va luego a recibir ya con las personas que hayan capturado. La mm, información que yo tengo es que no es solo Maduro, que es ujú, Maduro y Diosdado Cabello los objetivos que tienen que retirar, que mm, obviamente esto puede ir acompañado de una maniobra de distracción que en realidad estaría en la misma orden de fase 2 del presidente Trump. El presidente ujú, Trump, al salir del 250 aniversario de la Marina de los Estados Unidos, dijo 2 cosas. Se acabó la operación marítima porque ya no hay más barcos. Acabamos de bajar la sexta lancha, la ujú. sexta narcolancha. Y dijo, además, saliendo de esa reunión tan importante, esta que vos Ujú. estás mostrando en Sí, pantalla, con los esas jóvenes son las guardiamarinas imágenes detrás, de ayer. Ayer fue eh, esto. exactamente ayer, dijo entonces, Ujú, fase 2 ya no necesitamos, hemos bajado otra narcolancha, la sexta, lo que demuestra que el mar es nuestro, sí. ahora vamos a los objetivos de tierra. E inmediatamente de eso, inmediatamente de haber anunciado la fase Mm, 2, retiró de la negociación a Richard Grenell. Es decir, mm, la información que vos citás de New York Times, lo que ujú, dice es no más negociaciones. Ahora, ujú. lo que Marco Rubio le entregó como plan operativo. Entramos en fase 2, una fase que implica un despliegue terrestre, contextualizada también como guerra o conflicto armado no internacional, recientemente en un memorándum de Trump al Congreso de los Estados Unidos, una nueva narcolancha
destruida, hundida en las aguas del Caribe Sur. El conflicto se sigue acelerando, pero también se siente cierta impaciencia, o por lo menos eso es lo que da a entender el New York Times en esta nota que tiene pocas horas. El New York Times está publicando cada vez con más frecuencia sobre el conflicto con Venezuela. Empezó publicando con cierta timidez cada ciertos días, ahora lo está haciendo muy frecuentemente. Y esta es la última nota al respecto. Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela, quitó a Richard Grenell del medio, que era el encargado de la Casa Blanca de llevar adelante una suerte de negociación diplomática. Se terminó cualquier tipo de vía diplomática, solo tiene sentido ahora una salida militar, y por eso también todo ese despliegue militar en las aguas próximas a Venezuela. Lo interesante de esta nota, que es una nota larga, es extensa como prácticamente todo lo que publica The New York Times al respecto, lo más interesante es que pintan a un Trump frustrado. Dice The New York Times que está frustrado porque sus presiones no estarían provocando los efectos esperados en el tiempo que Trump tendría previsto con esto. Yo no sé si esto es verdad o no es verdad. También recordemos yo creo que The New York que Times... New York Times tiene siempre, Sí, es un vocero, digamos, woke, es un sí. vocero claramente del ala más progre de los Ujú, demócratas, sí, y claro. estuvo haciendo mucho, digamos, meloneo a esos Sí. sectores de la sociedad norteamericana sobre Venezuela, en notas que parecían notas pagadas. Sí, Hemos hablado ya de esto sí. en la emisión anterior que hicimos. Por de pronto yo no titularía suspende, yo Ujú. titularía cancela la Cancela, estrategia cancela. diplomática. Pero ya te voy a hablar de que Mm, Grenell puede mm, tener un plan mm, posterior cuando al final de esta transmisión les contemos un instante lo que sería la fase 3, la fase ujú, posterior a esta fase 2. Pero ahora Grenell no se puede mover más, no está autorizada ninguna comunicación más con Venezuela, ahora mm, es acción. Ahora es acción. Es el momento mm, de avanzar con la maniobra de extracción y con la maniobra de bombardeo ujú, quirúrgico a depósitos mm, de fentanilo y cocaína o a ujú, objetivos militares si en mm, algún momento Venezuela, alguna de las dos cosas, la incursión terrestre por extracción o ujú, el bombardeo a depósitos de droga, tiene un intento militar de resistencia. En ese caso, habría una ujú, acción de los F-35. Serán los drones Reaper que están en Puerto mm, Rico los que hagan el bombardeo quirúrgico y será mm, seguramente una combinación de 3 operaciones posibles para extraer ujú, a Maduro y a Cabello. Una la acabamos de contar, que es el navío especial, el mm. navío con transporte que se mueve, el Sí. navío que lleva dentro de sí a las fuerzas especiales. Segunda operación posible viene de Guyana, con las Ujú, tropas aerotransportadas que están ubicadas en Guyana. Tercera operación puede venir del mm, Iwo Jima. El Iwo sí. Jima y 2 naves que lo acompañan. De las 6 destructores que hay, 2 son como el Iwo Jima, pasibles de armar desembarco anfibio. Cuando vos das vuelta la imagen Mm, del Iwo Jima, ya la hemos mostrado muchas veces, sí. del otro lado, en la cola del Iwo Jima, ves lo que es la salida de los lanchones de desembarco. Esos mismos lanchones de desembarco que mostró el Comando Sur en el video que mostramos la última vez. La última vez Sí. cuando mostramos los entrenamientos en Puerto Rico, había lanchones de desembarco del cual bajaban las tropas de invasión. Estos 3 operativos pueden ser en cualquier momento intercambiados. Mm, Venezuela no sabe cuándo va a ocurrir, mm, saben sí que va a ser de madrugada. Es mm, decir, me da la impresión de que están tratando de que cada vez duerman menos a la noche. Y ujú, finalmente una cosa sumamente importante, ujú, ujú, esta nota que le manda al Congreso el presidente de los Estados Unidos y comandante en ujú, jefe de las Fuerzas Armadas de una guerra contra un enemigo no internacional, tiene ujú. una duración operativa de 90 días. Exacto, Entonces, exacto. esto es Eso, sumamente importante, porque esto pone un deadline.
Eso lo habíamos comentado en nuestra última transmisión. Son 90 días como límite porque si no, Trump tiene que recurrir al Congreso buscando la aprobación de una extensión de esa cantidad de días. Así que habría un deadline de 90 días, 3 meses. Tenemos casi 7,000 personas en vivo. Les invitamos a que nos dejen su me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Usen también la herramienta del chat para contarnos desde dónde se están conectando. Queremos saber desde dónde nuestros seguidores están apoyando estas transmisiones y están apoyando al pueblo venezolano que quiere ser libre. Además, usen el super chat. Vamos a estar leyendo los mensajes que ustedes nos dejen en super chat al finalizar esta conversación y te vamos a contar la fase número 3. Estamos empezando fase número 2, pero Carlos Rucauf ya tiene información sobre en qué podría consistir la fase número 3 muy pronto en esta lucha contra el narcosocialismo del siglo XXI. Te muestro, hablando del Iwo Jima, Carlos, que el Comando Sur ha publicado hace pocas horas en su cuenta de X otro video de estos que venimos mostrando en cada una de las transmisiones. Hay algún video nuevo donde muestran los despliegues militares en las aguas del Caribe Sur. En este caso tenemos a los aviones de caza Harrier en un video de unos 30 segundos que es impresionante. Miren esto. Ahí está, el Comando Sur con sus habituales videos ya, donde muestra su potencia militar frente a una Venezuela que no le llega ni a los talones, ¿cierto, Carlos? Por supuesto, pero además esto se hizo con munición real. Habitualmente cuando vos haces entrenamientos, trabajás con munición, para llamarlo, para que entiendan todo el mundo, de fogueo, no son de fogueo, pero digamos, no son municiones que van a abatir objetivos en el mar o en la tierra. Cuando vos ves esas explosiones, es porque han colocado antes bidones de combustible, que son los objetivos con los que tienen que lidiar los aviadores. Ustedes imagínense la puntería que hay que tener para un avión en Mach 1 poder tirar impactos sobre un barril que está flotando en el agua, ¿no? Estamos demostrando una eficiencia de estos jóvenes aviadores, todos muy jóvenes, que han logrado este objetivo, pero que no son la carta central de la operación de la que estamos hablando. Recordemos, dijimos que 3 sectores de comando, los drones, para que acá no aparecen, para bombardear quirúrgicamente los depósitos de drogas, y estos que estamos viendo son lo que se llama el techo aéreo, son los que, si hubiera una reacción aeronaval venezolana, atacarían a esa reacción no como barcos o aviones de una nación, sino como barcos y aviones que defienden una banda de narcotraficantes. Siempre hay que entender esta estructura jurídica sobre la que permanentemente nos aclara tanto Trump como Marco Rubio, ¿no? Es un ataque a una estructura de delincuentes que son un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y cuando agarren a Maduro y a Diosdado, los agarran no por ser políticos, sino por haber sido pedida su captura por un gran jurado de Manhattan. Siempre repite eso la estructura norteamericana, es decir, actuamos legalmente. La última vez que Donald Trump informó al Parlamento, al Capitolio, de una acción militar, fue una acción militar contra una nación, fue contra Yemen. Sí, sí. Hablando de ataques, Reuters también informó el día de ayer a la tarde que se advierte un posible ataque contra la embajada norteamericana en Caracas. Bueno, lo que dio a entender el presidente de la Asamblea, el señor Rodríguez, es que habría la intención de hacer un ataque de falsa bandera
perpetuado, él dice, por la extrema derecha en Venezuela. Yo no sé cuál será la extrema derecha en Venezuela. Son fantásticos. Miren, les cuento esto no Sí. es una versión, esto es información A ver. absolutamente chequeada. Primero, Mm, es muy interesante que en el comunicado de Jorge Rodríguez mm. firma como jefe negociador. Atención a esto, Ajá. no firma como presidente de la Asamblea. Se Ujú, pone en yo soy el que puede solucionar este problema. Hace mm, rato que, impulsado por Rodríguez Zapatero y por el presidente de España, recuerden que por mm. ahora, Edmundo González Urrutia está en territorio español, exiliado, por ahora. Vamos a hablar de esto Ujú. en la próxima emisión cuando hablemos de la fase Sí, 3. sí. En esta fase 2, lo que está absolutamente claro es que Jorge Rodríguez les dice, yo quiero seguir negociando, no me saquen a Grenell, por favor. Y Claro. miren, si quiero negociar, que le cuento que la derecha va a atacarlos. En realidad, quien iba a atacar la embajada norteamericana era la banda parapolicial y paramilitar de Diosdado Cabello, que Ujú, tenía la información mm. de que ahí estaba Corina Machado. Miren, hay un desliz de hace 3 o 4 días. Yo ahora no tengo el Mm. video, pero seguramente lo podremos pasar la próxima vez, Sí, donde sí. Diosdado Cabello dice, yo le digo a Corina Machado que sé que está en una casa grande y que la vamos a ir a buscar. Bueno, la casa Ujú. grande es la embajada de los Estados Unidos, es una Sí. inmensa embajada, una de las embajadas más grandes que yo he visto, mira que he visto Mm, muchas, es la embajada norteamericana en Caracas. Ahí en algún rincón de esa embajada que no tiene una sí. representación diplomática oficial, está en este momento en manos de Suiza, pero que tiene adentro todo lo que tiene que tener una embajada norteamericana, Marinis Sí. incluido. Esa embajada era el lugar donde iba a ir a buscar con los parapoliciales este Mm, mamarracho de Diosdado Cabello a Corina Machado. Es muy interesante cómo Jorge Rodríguez muestra el desplazamiento de fuerza de seguridad sí. para proteger la embajada de los Estados Unidos como parte de este Mm, mamarracho que intentan, que es hacer la transición ellos. No claro. va a permitir Trump una transición en manos de los mismos que están Ujú. gobernando Venezuela. Carlos, ¿vos pensás que todavía sigue siendo plausible este ataque a la embajada de Estados Unidos o esto quedó totalmente desactivado? No, yo creo que justamente lo que hace Jorge Rodríguez con esto Mm, es decirle a Diosdado Cabello no me compliques la vida, ujú, porque además imagínense si ya mm, Trump los tiene en la mira, está con el cuchillo entre los dientes, si le dan una excusa de esas características, la claro, situación se claro. convierte en algo mucho más dramático de lo que estamos viendo. Bueno, ya sería Diosdado no es seguramente una lo persona normal, ¿eh? sí, Diosdado es un hombre que el fiscal general de Chile lo tiene encartado, lo tiene acusado de haber mandado a matar a un ciudadano de sí. Venezuela que estaba en Chile y que le encargó la tarea al Tren de Aragua, ese mismo Tren de Mm, Aragua que hace un tiempo decían que no existía, que luego dijeron que lo habían desarmado, no se mm, desarmaron una cosa que no existía, y que ahora mm, dicen que quédense tranquilos que nosotros controlamos la frontera, y si controlan la frontera hasta tal punto que, como ya lo contamos, cuando se hunde una narcolancha van y le dicen a la gente del pueblo donde murieron los chicos que contratan los narcos, no se puede hablar porque esto no ocurrió. Y es muy importante además decir cómo así se destruyó la pesca. ujú, Puertos pesqueros mm, quedaron en manos del Tren de Aragua y son puertos de salida de droga hacia mm, Trinidad Tobago o hacia otros puntos de contacto. Y te sumo algo que no sí, apareció en ningún medio. Ya mm, están en operaciones en la zona de esta ujú, estructura militar ujú, norteamericana barcos y aviones franceses y holandeses. sí, Recuerden que en esa zona hay lo que se llaman las posesiones de ultramar de estas dos sí, naciones. Estas dos naciones están en el operativo porque desde esas posesiones de ultramar iban a Francia alijos de droga que vendía también la estructura del cártel Los Soles. Así que no está solo Estados Unidos ujú, y en días próximos
vamos a ver seguramente algún otro país que se sume. Si Diosdado Cabello cometiera esta estupidez de enviar a su grupo parapolicial a atacar la embajada de Estados Unidos en Caracas, ese sería, a mi juicio, el momento en que Trump toca el botón para ingresar en Venezuela y para terminar rápidamente con el asunto. Así que Jorge Rodríguez podemos decir que lo ha hecho bien en desactivar esto para darse algo más de tiempo, darse algo más de oxígeno, teniendo el aparato militar de Estados Unidos desplegado en el Caribe Sur listo para ingresar. Otro punto que tenemos que mencionar de las noticias de las últimas horas respecto de esta temática es esta. El presidente Maduro le pide al Papa León XIV que le ayude a mantener la paz en Venezuela. Se dice que le ha enviado una carta. La carta, hasta donde yo busqué y encontré, todavía no se ha hecho pública. O sea, no conocemos todavía el contenido en concreto de la carta, solo su temática general, que sería esta. Yo coincido en que no se dio a conocer. Yo he hecho una gestión con el Vaticano y todavía no recibí un facsímil de la carta, pero efectivamente en el Vaticano lo que me dicen es, intentan reproducir algo que en su momento se hizo en la época en la que nuestro Papa era el jefe del Vaticano, y hubo una intermediación, ustedes recuerdan, con la Cuba de los Castro, en la época de Barack Obama, para suavizar la relación entre ambos países y armar aquel acuerdo que se hizo, que tanto le costó políticamente luego a Barack Obama. Nunca más ganaron los demócratas en Florida, pero lo que se intenta es eso, tratar de zafar diciendo que son mensajeros de la paz. Yo no creo que logren que otra cosa del Papa, que es que reitere el pedido de que haya paz, pero no, me parece que no va a haber una intermediación o un intento de intermediación, y tampoco creo que fuera escuchado en el medio de esto, porque ustedes recuerden que en otros lugares calientes del planeta, la Iglesia Católica ha pedido que cesen las hostilidades. El caso más típico es el enfrentamiento en Gaza, y no ha habido una consecuencia de la contraparte. Carlos, una pregunta un poco espinosa, porque hay gente a la que le incomoda hablar de esto, pero estaba la sensación de que el Papa Francisco simpatizaba en algún punto con el populismo latinoamericano, con los ribetes del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI. Ahora estamos hablando de otro papa, el Papa León XIV. ¿Vos creés que este papa es distinto al anterior en ese punto y que entonces va a ser mucho más difícil que sienta simpatía por el régimen venezolano? Sí, porque su experiencia en Perú a él lo ha marcado profundamente. Él es un pastor que, experto en economía, que en su momento nuestro Papa lo envió a tratar de solucionar problemas económicos graves de la Nunciatura Apostólica y de dos lugares, dos arzobispados de Perú. Lo logró con mucho éxito. Está haciendo un trabajo de saneamiento de la economía del Vaticano y tiene sus ojos puestos en una posición un poco más tradicional, y claramente cualquiera que haya transitado esa zona del mundo sabe con más certeza que nosotros que el narcotráfico destruye a la gente más humilde. Nosotros recién tenemos esta presencia tan grave en la Argentina, que yo creo que en algún momento se va a saber quién está atrás, pero que claramente en la provincia de Buenos Aires terminó en un triple crimen, con chicas destruidas, con filmación, etc. Estas mismas cosas las hace el Tren de Aragua en Perú. Esas mismas cosas las hace el Tren de Aragua en Colombia, y también las ha hecho el Tren de Aragua en otros lugares más pequeños, porque la forma con la cual eliminan la competencia es matar, descuartizar y filmar lo que hacen para producir pánico. Yo no creo que encuentre ningún narcotraficante del mundo en este papa una mirada compasiva. En todo caso, buscará que haya paz, y eso me parece muy bien. Nosotros, los que somos católicos, parte central
de nuestra comunión es la paz, pero la paz no significa perdonar a los asesinos, a los violadores y a los narcotraficantes. Totalmente. Lo que dijo de manera textual Maduro durante su programa semanal en televisión estatal al respecto fue lo siguiente: tengo mucha fe en que el Papa León, como lo expresé en la carta que le envié, ayudará a Venezuela a preservar y lograr la paz y la estabilidad. Seguramente accederemos a esa carta en algún momento y podremos conocer su contenido cuando eso esté disponible. Como siempre, se los vamos a estar mostrando en este canal. Por último, Carlos, bueno, ¿qué se puede contar sobre la fase 3 y es que se puede adelantar algo al público? Sí, sí, se puede adelantar que ha quedado descartada la idea que viene de España. Yo siempre digo ahí, hay que tener mucho ojo con Pedro Sánchez, con Rodríguez Zapatero, con Ábalos, un tipo siniestro en el gobierno de Pedro Sánchez, muy metido en los temas más sucios y oscuros de un gobierno muy manchado. El gobierno de Pedro Sánchez realmente es, en la historia de España, creo, el gobierno con más manchas de corrupción, incluida la mujer del propio presidente del gobierno. Pero recordemos que Ábalos fue quien recibió a la otra Rodríguez, a Delcy Rodríguez, cuando entró las famosas valijas que no podía entrar porque ni siquiera podía aterrizar en Barajas. Lo autorizó Ábalos, lo autorizó Pedro Sánchez, dijeron que era por una emergencia porque no sabían que ese vuelo se iba a producir y en realidad habían sabido 5 días antes que iba a llegar Delcy Rodríguez. Entonces, el camino de la paz, la fase 3, no será con Delcy Rodríguez y los que intentan que esto termine sin que Maduro hable. Estados Unidos quiere que Maduro declare. Entonces la fase 3 es con Edmundo González Urrutia y es con Corina Machado, y esto va a ocurrir una vez que termine la operación de extracción de la cúpula que es buscada por el Tribunal de Manhattan. No es una acción contra un gobernante, es una acción contra terroristas, narcotraficantes buscados por un tribunal de los Estados Unidos. Ya se ha hablado incluso de una fase de los 100 días, de un plan de los 100 días, ¿no? 100 días con intervención internacional para reacomodar las instituciones venezolanas que han sufrido la tiranía chavista, bueno, desde los años 90 que tienen este Así régimen, es, ¿cierto? así Desde es. los años 90, estaba tratando de sacar las cuentas, pero desde los años 90, claro, hay que recomponer un país que está en manos de una banda de narcotraficantes y que tiene las instituciones a su cargo desde hace muchas décadas ya. Va a haber una intervención Agustín, internacional. Sí. Agustín, me mandó a mí el presidente Menem a llevarle Ah, una carta de Bill Clinton a sí, el comandante Chávez, que acababa de ganar. sí, Me recibió en el Palacio de Miraflores, me dijo: vicepresidente, tome asiento, y sí. me iba a sentar y me dijo: no, esa silla no, que es la de Bolívar. Y mientras hablaba conmigo, hablaba también con la silla. Digo, el tema de la locura que sufren los venezolanos viene de muy lejos, de muy, muy lejos. Chávez hablaba con la silla y Maduro con el Absolutamente, hablaba pajarito. con la silla, sí, sí, les puedo decir Y, que no hay ninguna duda de eso porque lo viví, y nadie puede negarme esto porque todo el mundo sabe, porque lo conté muchísimo cuando salí de ese momento, quedé tan espantado de que un presidente hablara con una silla, que lo comenté en los diarios argentinos, en la televisión argentina. Total, yo no tenía ningún claro, motivo. ¿Sabes? Cuando uno es vicepresidente tiene muchas ventajas. La única obligación que tiene es ser leal con el presidente y con la patria, pero tiene la sí. ventaja que puede hablar con tranquilidad porque no es candidato a nada, ¿no? Y después Maduro, su sucesor, hablaba con un pajarito en el cual Que era supuestamente él, se había encarnado que era Chávez. Chávez, Que era claro, Chávez, el pajarito y la silla. Bueno, en esa gente ha estado y está en Bueno, manos lamentablemente de perdóname Venezuela. otro chiste. Sí, Va a sí, terminar contá. él hablando como un canario. Dios quiera, Dios te escuche.